Dios les bendiga a todos, feliz domingo, muchas bendiciones, qué bueno verle. Salude a las personas que tiene a su alrededor, a los que tiene delante, de atrás, conózcale. Qué bueno que nos acompañes en esta mañana. Sean bienvenidos todos a nuestra iglesia Ancla de Vida y aprovechamos también los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones. Qué bueno que puedan estar allí siempre conectados con nuestras actividades y servicios. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos y hermanos, muchas bendiciones. Damos gracias al Señor en esta mañana, que podamos estar reunidos, que podamos compartir, que podamos ser edificados por el Señor a través de su palabra. Hemos estado compartiendo durante todo lo que va de mes y del mes pasado acerca de una serie que ha sido de una serie de extras que nos debe cambiar nuestra perspectiva de vida. Y hemos venido diciendo que el Evangelio no solamente es el ABC de la vida cristiana. Repito, que el Evangelio no es solo el ABC, el inicio, sino que el Evangelio lo es todo en la vida cristiana. Desde la A hasta la Z, no el ABC nada más, sino de la A a la Z. Y que esto es tan importante porque si somos del Señor, si hemos sido escogidos por el Señor, si le pertenecemos al Señor, estamos llamados a vivir una vida que esté centrada en Él y no en nosotros. Una vida que sea realmente centrada en el Evangelio. Y algo que he venido meditando y que he venido compartiendo con ustedes es que el Evangelio trabaja en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Pero que no solamente trabaja dentro de nosotros, sino también a través de nosotros. Porque cuando una persona conoce a Cristo y es restaurada su relación con Dios, es decir, una relación vertical con Dios, eso se va a notar en las demás relaciones con nuestro prójimo. Es decir, en nuestras relaciones horizontales, el matrimonio, los hijos, la comunidad donde servimos, vivimos, laboramos. Y una de las formas claves como esto sucede es cuando aprendemos a perdonar bíblicamente. Porque el perdón está estrechamente ligado a la gracia y por ende al Evangelio. Y de eso deseo compartir con ustedes en esta mañana, pero para ello quiero que me acompañen en la lectura bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 32. Amén. Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron, ¿qué dice allí? Sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes que son hijos de Dios, que tienen al Espíritu Santo, quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Y antes sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándose, ¿cómo dice? Unos a otros. ¿Cómo? Bueno, como Dios también nos perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy quiero continuar hablando una serie que hemos venido compartiendo
que lleva como título Una vida centrada en el Evangelio. Quiero que lo digamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una vida centrada en el Evangelio. Perdonar no es fácil. ¿Cuántos están de acuerdo? Perdonar no es fácil. Humanamente hablando, no es fácil, sobre todo cuando hemos sido lastimados por gente muy cercana, a quien amábamos sinceramente. No es fácil perdonar, porque cuando más profunda es la herida, más difícil resulta perdonar. Muchas veces nos sentimos confundidos con esto. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo se puede perdonar? ¿Se puede perdonar y olvidar? ¿O no? Esa es una pregunta que normalmente me hacen. ¿Cómo es eso de amar a tu enemigo? Eso parece muy difícil. ¿Será que es posible? ¿Y qué tal una persona que fue abusada sexualmente? ¿Cómo resulta el perdón en tal persona? O aquel jefe que se aprovechó y salió adelante a expensas de tu carrera, aprovechándose de ti. O una infidelidad matrimonial, ser descubiertos. O cuando alguien nos afecta nuestra reputación, difamándonos. ¿Cómo fluye el perdón de esa manera? Creo que todas estas preguntas valen la pena meditarlas muy bien y preguntarnos qué dice la Biblia acerca de eso. No es fácil cuando una persona ha vivido una y otra vez golpe tras golpe tras golpe y que de la noche a la mañana le digas ve y perdona. Creo que no es fácil. Creo que es no solo difícil, pareciera que fuera imposible. Y eso me hace recordar una frase de Nicolás Tranchini que me gustó mucho, de los devocionales que comparto en las mañanas. Él decía, la vida cristiana no solo es difícil de vivir, la vida cristiana es imposible de vivir. Alguien dirá, pero ya va, pastor, creo que ya es un poco exagerado, porque es imposible de vivir. Bueno, depende de lo que para ti es la vida cristiana. Si para ti la vida es cristiana es solo cargar una Biblia, ir los domingos a la iglesia, servir, levantar las manos, participar de la ofrenda, escuchar música cristiana y no decir malas palabras, seguramente eso lo puede hacer incluso cualquiera. ¿Y por qué puedo decir que cualquiera? Porque hasta personas que no son cristianas de verdad pueden parecer cristianas. Pueden parecer cristianas. Al punto que alguien diga, pero ¿cómo va a ser eso si ese hombre era cristiano? No, parecía. Porque su vida no es congruente con la forma como vive. O lo que él dice, lo que profesa, no es congruente en su forma como vive. Y la Biblia nos dice que está el trigo y está la cizaña, y que ambas se parecen. Y el Señor dice, deja a los segadores, dejen que crezca la cizaña. No vaya a ser
que hay una equivocación allí. Esperen que crezca. Y entonces se podrá diferenciar mejor el trigo de la cizaña. Y también en toda congregación legítima de Cristo, obviamente hay trigo, pero hay una cuota de cizaña también, que el enemigo coloca allí para buscar entorpecer a otros, para buscar estorbar a otros. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero no todos son ovejas. Hay ovejas y hay cabras. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cualquiera puede vivir entonces una vida así, pero eso no significa que son cristianos. ¿Quién es verdaderamente cristiano? Una persona que por la gracia de Dios se ha arrepentido, ha creído, ha confesado a Cristo y ha sido sellado por el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, una persona que pasó de la muerte a la vida y en cuya vida mora el Espíritu Santo. Pero en una vida donde mora el Espíritu Santo, hay evidencias. Hay una clara evidencia. Como escuchaba una anécdota esta semana en uno de los devocionales, que alguien llegó diciendo, ¡ábreme, ábreme! ¿Qué pasó? ¡Wow! Es que me acabo de enfrentar con un león. ¿Con un león? Sí, sí. Pero no estaba ni espelucado, estaba bien vestido, ni un rasguño. Cualquiera con lógica y 4 dedos de frente, yo tengo un poquito más allá, diría, no evidencias que tú te enfrentaste a un león, porque alguien que se tope con un león va a generar consecuencias. Lo mismo cuando alguien conoce a Cristo. Si una persona conoce a Cristo, eso va a generar un impacto, una evidencia, una transformación. La gente que está alrededor va a notar, porque la vida cristiana y el evangelio no solamente obra dentro de mí, sino también a través de mí. La forma como vivo, la forma como hablo, la forma como pienso, comienza a ser transformada porque ahora en mí habita el Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu de Dios y yo estamos en una unidad, en una comunión, y por medio de esa unidad, ya que me uno al Señor y el Señor está unido a mí, me transforma a una vida que le glorifique y le agrade a Él. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo sobrenatural. Eso solamente lo produce el Señor. Por eso, el perdonar no es posible a menos que estemos viviendo a la luz del perdón de Dios. Solamente los que conocen a Dios y han nacido en Dios pueden perdonar bíblicamente. No me refiero a perdonar, bueno, sí, está bien, yo te perdono. Pero Dios es justo. En otras palabras, deseo que pagues bien caro. Deseo que pagues lo que me hiciste.
La pregunta es, ¿eso refleja gracia? No, esa persona lo que pide es justicia. Y obviamente Dios es justo. Pero te estoy hablando a que podemos ir más allá porque hay una clase de amor que solamente Dios puede producir. Cualquier persona normal que no conozca a Dios, le hacen algo injusto y ¿qué va a esperar? ¿Que le hagan qué? Justicia. Eso lo va a querer cualquiera. Mira, sin Dios o con cualquier persona va a decir, quiero que me hagan justicia. Pero que a alguien le hagan una injusticia y que la persona diga, quiero que le den gracia. ¿Que le den qué? Gracia. Eso es algo sobrenatural que solo puede provenir de Dios mismo. ¿Cuántos agarran esa palabra? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Entonces, sí, Dios es un Dios justo. Esa es una de sus perfecciones. Y Dios hará justicia. Pero ni tú ni yo somos los jueces. Y ni ese debe ser el sentir que haya en nuestro corazón. No te compete ni a ti, ni me compete a mí. Le compete al Señor. ¿Cuántos agarran esa palabra? Volvamos a Efesios capítulo 4. Si usted lee el contexto de lo que estamos estudiando, Pablo viene hablando de una nueva vida en Cristo. Y dice que una persona nueva, con nueva vida en Cristo Jesús, debe comportarse y vivir de una nueva manera. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, como vivíamos antes de conocer al Señor, debemos despojarnos de ese viejo hombre, que dice Pablo que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice que debemos renovarnos, ¿en qué? En nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Y que debemos vestirnos de un nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual debemos desechar toda mentira y debemos hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque ahora somos los miembros los unos de los otros. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 26. Y dice, pueden airarse, pero que no pequen, y que no anochezca sin que se resuelva, sin que hayas resuelto tu situación. Es decir, que no anochezca y que tú permanezcas en enojo. Ni tampoco le den lugar al diablo. De tal manera, el que hurtaba que ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué? Porque no solamente el Señor obra en nosotros, sino a través de nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, para que le den, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Por lo cual debemos quitarnos toda amargura, enojo. Esto es lo natural. Esto es lo normal que tiende a estar en la vida de las personas, en nuestras vidas. Es normal a veces darle cabida a la amargura, es normal enojarnos, es normal la ira, la gritería. Lo sobrenatural, el poder de Dios manifiesto en una persona, lo que produce es contrario a todo esto. Lo cual evidencia que en tal persona mora el Señor.
¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? Versículo 32. Entonces, sean benignos unos con otros. Es decir, el benigno es capaz de amar a su enemigo. Jesús dijo, cualquiera ama el que te hace bien. Eso es lo normal. Hasta la gente más perversa tiende que el que le haga mal, tiende a simpatizar con él. Pero ¿sabe qué es una obra sobrenatural de Dios en una persona? Cuando tú comienzas a amar a tu enemigo. Amar a aquel que te ha hecho daño, que te ha perseguido, que te ha difamado, que te ha ultrajado, que te ha atacado. Eso es porque hay una clase de amor diferente en esa persona, pero que no es un amor de nosotros, es un amor que proviene de Dios. Es decir, cuando uno comienza a llegar a una iglesia, puede que alguien, como no conoce a Dios seguramente, puede que esté endurecido, pero en la medida que está exponiéndose al Evangelio y el Espíritu Santo está obrando en esa persona y comienza esa vida cristiana, el Señor te va renovando, te va perfeccionando, te va transformando para que tu vida sea cada vez menos egocéntrica y más cristocéntrica. Menos centrado en ti mismo y más centrado en Dios. A lo mejor antes sí te podías molestar y hasta manifestabas tu molestia. Pero si tú eres del Señor, el Señor te va a redarguir y te va a confrontar. Y va a comenzar a tratar contigo. Entonces vas a comenzar a sentir un dolor por faltarle a Dios, un dolor por ofender a Dios. Y vas a comenzar a aborrecer el pecado. A lo mejor tú ahorita no aborreces al pecado. Puede que hasta ames el pecado. No lo sé. Significa que no has conocido a Dios. A lo mejor estás en una relación extramarital y no te interesa, no te importa lo que Dios opine acerca de eso, no te importa tu pareja, tus hijos, a ti te importa es satisfacer tu carnalidad. Eso es normal, así es la carne. Pero si tú llegas a conocer a Dios, tú no vas a volver a ver el pecado de la misma manera. Hay gente que hoy redujo el cristianismo a ir a una iglesia. Yo me acuerdo que cuando estaba comenzando en la universidad, pasé un cambio en mí, una transformación, un antes y un después, una conversión. Y en esa transición de mi conversión, conocí a una muchacha. Yo le daba clase de preparaduría, de cálculo. Y bueno, resulta que ella era, no sé ahorita, no supe más nunca de ella. Resulta que ella tiene muchos años en el cristianismo. Iba hasta campamentos bíblicos, hacía competencias de Biblia, se sabía muchos versículos de memoria. Me recitaba el Salmo 91 completico, me acuerdo. Y yo decía, bueno, estoy conociendo a Dios y se me presenta esta persona, seguramente esto es de Dios. Pero me acuerdo un día, ya yo estaba saliendo con ella,
y comenzamos a besarnos. Ya había pasado que un piquito, después un besito, y después ya era un beso, pero ya yo me estaba incomodando espiritualmente, porque seguramente mi carne conseguía cierto deleite indiscutiblemente, pero yo me sentía mal. Y yo le dije, ya va, un momento, pero ¿qué dice Dios al respecto? Tú que conoces más de la palabra que yo. Yo sabía que la Biblia hablaba de no fornicar. ¿Y sabe qué me dijo esa guara? Digo guara un poco de forma peyorativo. Me dijo, yo creo que Dios se equivocó en eso. Cuando ella me dijo eso, sinceramente, yo sentí como un balde de agua fría. Yo dije por dentro, yo estoy equivocado, esto no puede ser así. Me acuerdo que nos despedimos y yo me fui a mi casa y me metí a mi cuarto a orar, sinceramente. Me recuerdo exactamente ese día. Me metí a mi cuarto a orar, cerré la puerta, me senté en el piso y le oré a Dios, Señor, yo he sido rebelde, yo pensé que, es decir, yo di el paso sin saber si era tu voluntad o no, y me da esta respuesta, me doy cuenta que esta no es tu voluntad. Y empecé a llorar, hice un compromiso con Dios. La próxima persona con quien yo tenga una relación, quiero que sea mi esposa. Pero me voy a tomar el tiempo para conocer a una persona para saber si de verdad es tu voluntad, antes de entregarle mi corazón a alguien. Cuando me refiero a entregar mi corazón a alguien es a envolverme en una relación sin primero confirmar si Dios está en el asunto o no. Oré como 1 hora y media, 2 horas, no recuerdo. Me fui a la universidad, me acuerdo que ella tenía una materia, la esperé y hablé con ella al final y dije, mira, quiero que seamos amigos, pero yo quiero crecer en mi relación con el Señor y yo no quiero vivir una vida de esta forma. De verdad que no quiero. Y perdóname en lo que te falté, pero de ahora en adelante quiero comprometerme en la iglesia donde estoy, quiero crecer en el Señor y quiero esperar en Dios. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa fortaleza en mí? Esa valentía en mí, ese dominio propio. No provenía de mí. El Señor, su amor, su presencia en mí, me estaba perfeccionando. Igual que hoy, porque todavía hoy estoy casado, pero también me puede venir pensamiento continuamente, una mirada, y oro a Dios todos los días, porque quiero honrarlo y agradarlo a Él, a mi esposa, y vivir una vida para Él. Ojo, eso no lo tiene que saber nadie. Eso se lo estoy diciendo yo a ustedes, pero temo a Dios en mi corazón. ¿Dónde viene ese temor? Viene del Señor. Porque el Espíritu Santo en ti debe redarguirte. Si una persona peca y no siente nada, es porque está muerto espiritualmente y no le importa, no le interesa a Dios. Pero si usted es del Señor, usted ama a Dios y a usted le tiene que doler, tiene que dolerte y tienes que llegar a aborrecer el pecado. Porque ese pecado generó un costo. La muerte de tu Señor y de tu Salvador. No podemos ser indiferentes a esto. Estoy hablando de eso, pero en la medida que usted se acerca a Dios, el Señor va a empezar a mostrarte otras cosas, áreas, pensamientos, actitudes
en la cual necesitas arrepentirte. Y te va a poner un peso, una carga, para que vayas y te arrepientas y corrijas. Yo te hago la pregunta, ¿estás experimentando esa carga o no? Si sí la estás experimentando y estás en una batalla, me alegro. Gloria a Dios. Porque si no, entonces viene la pregunta, ¿qué clase de relación entonces tú tienes con el Señor? Una de ellas es con el perdón. ¿Cómo es que alguien dice, estoy en Cristo, amo a Dios, pero aborrezco a tal persona? No quiero saber de esa persona. Odio a esa persona. No quiero saber nada. Entonces, no has conocido el perdón de Dios. Porque para ti, lo que esa persona te hizo es más grande y más grave que lo que tú le has hecho a Dios. Entonces, en cuanto a tu relación con Dios, tu falta contra la santidad de Dios es estrecha. Sí, Señor, perdóname. Sí, me arrepiento de todo lo que yo hice, amén. Como aquellos que piden perdón, sí, Señor, perdóname si he pecado. ¡Claro que has pecado! ¡Desde luego que has pecado! Sí, Señor, por todos mis pecados, sí, ya cumplí. Pero cuando miras a la otra persona, le sacas la lista de supermercado de todo lo que hizo contra ti. Una a una, punto a punto. Entonces, para ti, lo que esa persona te hizo es más grande. Ahí sí eres estricto. Ahí sí mides la magnitud inmensa. Pero en tu falta con Dios, no. ¿Sabes algo? Necesitas conocer el Evangelio. No conoces el Evangelio. Porque la gente no sabe lo que el pecado genera entre Dios y los hombres. Dice Isaías 59:2. Quiero que lo leamos todos juntos. Isaías 59:2 dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no oír. Es decir, que hay oraciones que Dios no responde, claro, ahí lo dice. Y si escuchamos ciertas canciones, Dios no rechaza oración. Depende. No necesariamente toda oración es contestada por Dios. Si Dios aborrece ciertas oraciones, detesta ciertas oraciones. Si una persona no se ha arrepentido, y también, ¿qué clase de oración? Entonces es como querer forzarle el brazo a Dios. Y hacen que la oración se vuelva el fin. El fin no es la oración. Todo es llevarte a Dios. No, sí, porque ¿qué? Hay poder en la oración. Y yo estoy de acuerdo contigo. Pero en sí el poder radica en Dios, que responde la oración. Porque entonces si alguien ora y ora y ora y ora, bueno, que lo reciba, depende. Y si está orando por un hombre que está casado y que quiere ir a casarse con él. No, pero está orando. Y que Dios se lo dé. Pero si no es la voluntad de Dios. Y si es un capricho tuyo. ¿Cuántos me están captando la idea, no? El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si nosotros le pedimos conforme a su voluntad,
Esa es la ciencia de la oración. El que yo alinee mi corazón a la voluntad de Dios. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Tu voluntad. Pero nos encaprichamos y queremos imponer nuestra voluntad como que si yo fuera más sabio que Dios. Como que si mi decisión fuera mejor que la de Dios. Pero aquí dice que hay una división entre el hombre y Dios. Una división. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no lee Biblia y como él no lee la Biblia, no sabe. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, el antiguo pacto. Y cada año tenían que ofrecer sacrificios. En el altar del sacrificio, en la entrada del tabernáculo. ¿Para qué? Para propiciación de los pecados. ¿Y sabes qué significa la palabra propiciación? Para que calmara la ira de Dios. En otras palabras, Dios está airado y esta propiciación, este sacrificio servía para aplacar la ira de Dios y me apuntaba a que un día iba a venir un sacrificio perfecto, que fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a este mundo siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida justa y perfecta y se presentó en la fiesta de la Pascua donde se sacrificaban los corderos y se presentó como el Cordero de Dios. En Cristo están las dos naturalezas. Hijo de hombre, hijo de Dios. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. ¿Por qué tenía que ser hombre? Porque Dios no iba a castigar el pecado de la naturaleza humana en otra criatura que no fuera hombre. ¿Y por qué tenía que ser Dios? Porque solamente Dios podía soportar la ira de Dios a través de ese castigo. Y todo eso en la cruz del Calvario. Cuando yo miro la cruz, veo cuán grande es el amor de Dios, pero veo también la magnitud de la ira de Dios. Y que lo que conllevó a Cristo allí fue mi rebelión y mi pecado. ¿Cuál es el problema del ser humano que se cree bueno? Sí, hermano, sí, pastor, invítelo a él. Él sí necesita, yo no. Yo sí soy bueno. Cuando la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Una oración que pudiéramos hacer: Señor, enséñanos a mirar el pecado como Dios lo ve y que lleguemos a detestarlo. Entonces podemos leer Romanos 5:8 y mira cómo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros, que somos hijos de Dios, que los que han nacido de nuevo, recuerde que a la iglesia asiste todo tipo de personas, cristianos y no cristianos, nacidos de nuevo y no nacidos de nuevo. Mi oración es que nazcan de nuevo y por eso predico el evangelio y predico la palabra, para que el que oiga crea y ponga su confianza en Cristo Jesús y pueda recibir vida eterna. Gloria a Dios. Esa es nuestra oración. Que conozcan al Señor, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero entonces, si usted ha conocido a Dios, dice la palabra,
que Dios mostró su amor, que aun cuando tú eras pecador, Él murió por ti. Versículo 9. Y que entonces, siendo justificados por la sangre de Cristo, ¿somos salvos de qué? De la ira de Dios. Que aquellos que rechacen a Cristo y que rechacen el Evangelio van a tener que sufrir esa ira. Versículo 10. Nosotros, los que hoy estamos en Cristo, en otro tiempo que fuimos enemigos, ahora fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces mucho más seremos reconciliados y salvos por la vida de Cristo. Entonces, si nosotros ofendimos a Dios y el ofensor, que fuimos nosotros, merecíamos el castigo, pero el ofendido, Dios, nos amó y nos perdonó, eso debería cambiar nuestra manera de ver todo. Y por eso, Efesios 4:32, Pablo lo dice. Por eso es que Pablo dice en Efesios 4:32, sean benignos unos con otros, sean misericordiosos unos con otros y perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes. Claro, esta clase de amor y de perdón solo puede ocurrir en una persona que ha experimentado el amor y que ha experimentado el perdón de Dios. Y ojo, el trabajo no concluye en, sí, está bien, yo lo perdoné, lo perdono. Listo, ya, no quiero saber más nada. Ahí no concluye, sino que también oramos porque deseamos ver esa persona reconciliada con Dios y con nosotros. Oramos porque queremos ver destruido el pecado en la vida de esa persona y que la persona sea libre. Y aunque usted y yo no podemos hacer tal cosa porque eso solo lo hace Dios, sí podemos desearlo y sí podemos orar por eso. ¿Estás orando por tu enemigo? Y lo bendices y pides a Dios para que obre en su vida. ¿Bendices al que te maldices? Eso solo lo puede producir el Señor. ¿Cuántos reconocen que eso solamente lo puede producir el Señor? Ok. Entonces quiero que pienses por un momento. ¿Qué tanto el Señor te ha perdonado? Piensa en eso. Ahora luego piensa de qué tamaño es la falta que otra persona ha cometido contra ti. Yo les quiero decir esto, cualquier cosa que usted me haga no es más grande que lo que yo le hice al Señor. Y el Señor me amó y me perdonó. Cuando comparo eso con lo que tú me hagas a mí, cualquier cosa es insignificante. Por ende, y no solamente estoy hablando de usted, estoy hablando de todas las personas. Hay personas que me han ofendido, que me han herido, pero ¿sabe cuál es la obra de Dios en mi vida? Que hoy yo pueda orar por ellos y pedir al Señor por ellos y perdonarles y pedir misericordia al Señor por sus vidas. Obviamente también Dios ha orado en mí. Como es mi oración, que Dios obre también en tu corazón. Dale una palmadita que tenga a su lado, el de al lado, el de al lado. No, en la espalda, dile. Oro por ti, para que puedas amar
y perdonar de la misma forma como el Señor te ha amado y te ha perdonado. Ahora sí, ¿cuánto le dan ese aplauso fuerte al Señor? ¡Aleluya! El perdón es sobrenatural, ¿se dan cuenta? En la medida que yo me doy cuenta del perdón de Dios, más puedo perdonar a otros. Más puedo ser misericordioso con otros. Hay personas que Dios las pone para entrenar nuestro amor. Esa persona que te hace daño vuelve a aparecer. Señor, ¿qué quieres conmigo? Te está entrenando en el amor. El amor está creciendo en ti. Hace un año, ¿qué pensabas? ¿Qué piensas hoy? ¿Le amas más? ¿Tienes más misericordia o tienes más rencor? ¿O tienes más rabia? ¿O tienes más amargura? Ahí se ve si una persona está unida a Dios o no está unida a Dios. Si una persona es de Cristo o no es de Cristo. Alguien puede decir que es pastor, un ejemplo. Sí, yo soy pastor. El pastorado es un llamado. Alguien se puede adjudicar y decir que es pastor. Pero si un pastor o pseudo pastor o se llame pastor y le cuesta amar, le cuesta perdonar, así tengas el nombre que te pongas, ni siquiera has conocido a Dios. Ser cristiano no es un nombre. Ser cristiano es reflejar, es vivir en Cristo y que esa vida en Cristo se refleja también a través de mi vida hacia otros. No significa que seamos perfectos. Nuestra obediencia no es perfecta, pero sí es sincera. Sí es sincera. ¿Qué significa que es sincera? Que tú vas a poder y decirle, perdóname, actué, pequé, me arrepiento y te pido perdón porque sé que te falté. Eso es parte de la vida cristiana. El perdón y la gracia van juntos. Entonces, ¿cómo debería ser un matrimonio cristiano, por ejemplo? Un matrimonio perfecto, en el cual no hay errores. ¿Ustedes creen que es eso? No, si somos dos personas imperfectas, obviamente el matrimonio es imperfecto. Pero son dos personas que ejercitan a diario la misericordia, el reconocer, el pedir perdón, el arrepentirse, el restituir, el procurar el bien del otro antes que el mío, el que me agarré la sábana, pero después cuando... Primero actué como quería, ¿no? Pero ¿cómo es posible que voy a pensar más en mí que en ti? Perdona. Esa es la vida cristiana. Es una renovación a diaria de Dios en tu vida. No perfectos, pero sí sinceros. Hay un trato continuo de Dios. Lo que pasa es que la gente ha reducido el cristianismo y cree que el cristianismo religiosamente es nada más actos. No, es una vida donde vive Cristo, donde mora Cristo, y es una vida
centrada en el Señor. No solo con palabras, sí, yo soy, no. Eso se va a notar. La gente lo va a notar. Obviamente tú vas a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque tú quieres que las personas conozcan de lo que tú has conocido. Pero también le puedes servir, le puedes amar, puedes callar, puedes reconocer. En otro tiempo, cuando me hacían esto, me airaba. Ya hoy respiro, medito, oro. Hay una transformación. ¿Cómo va esa transformación en tu vida? Y obviamente, en la medida que vamos conociendo más al Señor y que nos vamos acercando más al Señor, vamos a continuar en ese perfeccionamiento. Piensa en alguien a quien tienes que perdonar. O piensa en alguien a quien has ofendido. Miren lo que me pasó el año pasado. Esta es una historia. Tengo unos 8 minutos. Voy a decirla rápido. Me da un poco de risa. Tengo un tío que es un poco fuerte en su carácter. Y teníamos una casa en común de nuestros abuelos, de mis abuelos, donde coincidía con este tío. Pero quien está más velando por esa casa era el tío, no nosotros. Pero teníamos parte allí también. Un día fui, yo nunca iba, y vi aguacates en la mata y dije, qué bueno, me provoca comer aguacate. Y bajé unos cuantos aguacates. Y me acuerdo que le llevé a mi familia, mía. Pero resulta que voy otro día, porque tenía que hacer algo en ese terreno, y vuelvo a ver la mata. Ay, qué bueno, voy a bajar otro aguacate. Y ese día voy a visitar a este tío. Y ese tío dijo, y estoy molesto. Y estoy molesto con tu hermano, mi hermano Marlon. Sí, porque él fue y maltrató la mata y bajó aguacate y no me dejaron casi aguacate. Pues estaba tan bravo que yo no quería decirle. Estaba tan bravo. Sí, ya va. Yo lo escuchaba y buscaba la manera cómo le entro, pero. Entonces, no, y que ni siquiera le había dicho que antes de ir a su casa había ido a bajar más aguacate. Si estaba bravo por el primero, imagínense que le hubiera dicho que era y que en mi carro tenía los aguacates. Me fui, no le dije nada. Pero después le dije, me comuniqué, tío, el de los aguacates no fue mi hermano, fui yo. Perdónenme. ¿Por qué lo hice? Claro, porque obviamente el Señor redarguye, no me puedo quedar callado, ver que otro es afectado y yo no. Aunque sabía que se iba a molestar más y todo. Pero sabe, después de eso, he visto cómo Dios ha obrado en el corazón de mi tío, cómo nos hemos acercado más, cómo mi hermano se acercó antes de viajar con mi tío. Saben, la gracia es maravillosa. La gracia produce lo que ni tú ni yo podemos producir. A través del amor, a través del perdón. Puede que se me hubiese molestado más, pero el hecho de que yo haya hecho lo que Dios le agrada
eso iba a servir también para que Dios obrara en el corazón de él. Y efectivamente pasaron muchas cosas en todo eso, en el cual Dios obró en el corazón de ellos y en el corazón nuestro. Me unió más a mi tío, compartimos más después. Te quiero decir algo para concluir. El perdonar es una decisión. Dígalo conmigo, es una decisión. ¿Una decisión de qué? De sacar de nuestro corazón el resentimiento, el dolor por esa persona que te hizo daño. Es soltarlo, es liberar eso, porque el perdón va unido a la gracia. ¿Y qué es gracia? Tratar a la otra persona todo lo contrario a lo que se merece. Porque Dios, por su gracia, nos ha tratado de forma contraria a lo que tú y yo merecíamos. Mereciendo la ira, nos dio su reino, su perdón, su bendición. Y luego, cuando tú miras en retrospección, aún todo lo que hayas sufrido, si tú fuiste alcanzado por la gracia y has perdonado y amado, tú vas a poder decir, Señor, gracias por todas esas situaciones duras. Porque gracias a todas esas cosas, mira dónde me has traído. Mira donde hoy puedo, donde he crecido. Y puedo decir definitivamente, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios va a usar todas esas situaciones amargas y Él las puede convertir en dulces. Y puede usar eso. Es más, Dios, en su bondad y en su providencia divina, todos los males que a nuestros ojos parecen suceder, si Dios los ha permitido, es porque al final hay un propósito más grande y mayor en el cual ese mal era necesario para el bien mayor y para la gloria de su nombre. Eso es lo que me enseña la Escritura. Todo, no hay nada suelto en el cual no sirva para un bien mayor y para glorificarlo a Él. No lo hay. Porque dice Efesios 1 que todo sucede para la gloria de la alabanza de su gracia. Todo. Y todo es todo. ¿Puedes comprender eso? Eso excede nuestro entendimiento, ¿verdad? Excede que un tsunami, detrás de eso hay algo mayor. Eso excede nuestro entendimiento, pero no el de Dios, quien es infinito. Por eso te digo hoy, reflexiona en el perdón de Dios, en su amor, en su gracia, y se te hará fácil perdonar entonces. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿y qué hay de la confianza? La confianza es otra cosa. Eso se construye y lleva tiempo. Pero el perdón sí es una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que oremos. Vamos a estar de pie. ¿Cómo vas a vivir? ¿Centrado en ti mismo o centrado en el Evangelio? ¿Cómo hablaría una persona centrada en sí misma? ¿Quién me dice algo? Me gustaría escucharlo. ¿Qué diría una persona centrada en sí misma? Yo no puedo hacer eso. Una persona centrada en sí misma cree que todo depende de ella. Falso. ¿Qué más? Que lo perdone Dios. Porque nadie sabe lo que yo sufrí. Porque yo. ¿Y tú has pensado lo que Cristo sufrió por ti?
Eres egoísta. Eres egocéntrico. Esa es nuestra naturaleza. Por eso necesito al Señor todos los días de mi vida y necesito estar unido cada día en comunión con el Espíritu Santo, porque nuestra tendencia es egoísta. Pero cuando yo digo, no, Señor, si tú dijiste en la cruz, perdónalo porque no saben lo que hacen, y tú me perdonaste a mí, por tu poder, Cristo, puedo decir lo mismo. Perdónalo, Señor. Por el poder de Cristo. Por el poder del Cristo resucitado, puedo perdonar. No podemos vernos nosotros más a nosotros que a los demás. Eso es antievangelio. El evangelio no se centra en nosotros. Debe fluir a través de nosotros, hacia los demás. Podemos amar a otros. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Por causa de Cristo. ¿Cuánto necesitan el evangelio entonces? ¿Cuánto necesitan a Cristo? Dígale al Señor, Señor, te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Tú necesitas, yo lo necesito. Necesitamos a Cristo.